Dicen que las tormentas destruyen todo a su paso. Lo que no te dicen es que, a veces, te salvan de algo peor. Soy Diego, y hasta el fin de semana pasado pensaba que lo tenía todo bajo control. 18 años de matrimonio con Raquel, un hijo maravilloso llamado Hugo, que acababa de cumplir 15, y una vida que parecía perfecta desde fuera. ¡Qué diablos! También parecía perfecta desde dentro. O tal vez, simplemente, no estaba mirando lo suficientemente cerca. «Papá, ¿tienes los señuelos nuevos?», gritó Hugo desde el garaje, con esa voz quebrada que me recordaba que se estaba convirtiendo en un hombre más rápido de lo que yo estaba preparado para aceptar. «Ya están en la maleta», le respondí, revisando mi caja de aparejos una vez más. Nuestras escapadas de pesca de fin de semana se habían vuelto sagradas con los años. Solo nosotros, el embalse y lo que fuera que picara. Raquel nunca venía. Decía que prefería su tiempo para ella misma mientras no estábamos. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Ahora, de pie en nuestra cocina, observaba a Raquel desplazarse por su teléfono con esa mirada distante que últimamente siempre llevaba. Debería haber visto las señales, la nueva membresía del gimnasio, sin la que de repente no podía vivir, la forma en que había empezado a ponerse perfume para ir al supermercado, las sesiones de mensajes de texto a altas horas de la noche que, según ella, eran con su hermana en Londres. «¿Estáis listos, chicos?», preguntó sin levantar la vista. Su cabello rubio tenía reflejos recién hechos. Otro cambio reciente, a los 41 años, se veía mejor que nunca. Yo estaba orgulloso de su transformación. Me decía a mí mismo que solo era un cuidado personal saludable de la mediana edad. «Sí, salimos en 20 minutos», dije, acercándome para darle un beso de despedida. Ella me ofreció la mejilla, todavía concentrada en su pantalla. «El tiempo parece perfecto. Estaremos de vuelta el domingo por la tarde». «Tomaos vuestro tiempo», dijo rápidamente. «Demasiado rápido. Vosotros dos os merecéis un descanso de verdad. Tal vez quedaos incluso hasta el lunes por la mañana si los peces pican». Hugo apareció en el umbral, todo extremidades largas y entusiasmo. «Mamá, nos llevamos las llaves de la cabaña, ¿verdad?» «Por supuesto, cariño», respondió ella, finalmente levantando la vista. Por un momento, algo cruzó su rostro. Culpa, anticipación, no supe identificarlo. «Divertíos, chicos. Unid lazos, ya sabéis». La cabaña familiar estaba a 2 horas de coche hacia el norte, junto a un lago privado que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Mientras Hugo y yo cargábamos el equipo en mi todoterreno, noté a Raquel mirando desde la ventana. Se despidió con la mano y luego desapareció dentro de la casa antes de que hubiéramos salido de la entrada. «Papá, ¿has visto la actualización del tiempo?», preguntó Hugo, jugueteando con su móvil mientras yo conducía por nuestro barrio residencial. «Cielos despejados, todo el fin de semana», respondí. «Condiciones perfectas». «Sí, pero dice que hay un frente moviéndose desde el oeste. Dice que podría acelerarse», mencionó. Miré la pantalla del salpicadero, 22 grados y soleado. «A los meteorólogos les pagan igual, acierten o no. Estaríamos bien». El viaje fue perfecto. Hugo y yo hablamos sobre el instituto, su interés por la ingeniería, la chica a la que estaba reuniendo valor para invitar al baile de fin de curso. Estas conversaciones eran más fáciles en la carretera, sin las distracciones de casa. «¿Tú y mamá estáis bien?», preguntó de repente tras una hora de viaje. La pregunta me pilló desprevenido. «Por supuesto. ¿Por qué?». Él se encogió de hombros. «No lo sé. Parece diferente últimamente. Distraída, supongo». «Tu madre está pasando por algunos cambios», dije, creyendo mi propia explicación. «Es normal a su edad. Las mujeres necesitan redescubrirse a veces», supongo, dijo, pero algo en su tono sugería que no estaba convencido. Llegamos a la cabaña poco después del mediodía del viernes. El lago estaba como un espejo, perfecto para la pesca. Mientras desempacábamos, me encontré pensando en la insistencia de Raquel en que nos tomáramos nuestro tiempo. Prácticamente nos había empujado por la puerta. En 18 años de matrimonio, nunca había estado tan ansiosa por que nos fuéramos. «Papá, mira esto», llamó Hugo desde el muelle. El barómetro está bajando rápido. Me uní a él, mirando la aplicación del tiempo en su teléfono. Efectivamente,
Ese sistema del oeste había cobrado velocidad. El pronóstico ahora mostraba fuertes tormentas eléctricas golpeando nuestra zona el sábado por la tarde en lugar del lunes. Lo vigilaremos, dije, aunque algo frío se instaló en mi estómago. No era la tormenta lo que me molestaba, era la idea de volver a casa temprano y sorprender a Raquel. Mientras Hugo preparaba el cebo para nuestro primer lanzamiento, aparté ese sentimiento. Lo que fuera que nos esperara en casa podía esperar. En ese momento, tenía un fin de semana con mi hijo. No tenía idea de que, en 24 horas, la tormenta nos enviaría a casa un día entero antes y encontraría un coche desconocido aparcado en mi entrada junto al de Raquel. El viaje de vuelta fue brutal. La lluvia golpeaba el coche tan fuerte que apenas podía ver 3 metros adelante. Hugo se aferraba a la manilla de la puerta con los nudillos blancos mientras yo navegaba por las sinuosas carreteras de montaña. Lo que debería haber sido un viaje de 2 horas se convirtió en 3 horas de infierno. «Papá, tal vez deberíamos parar», sugirió Hugo mientras otro rayo partía el cielo. «Casi estamos», respondí, inclinándome hacia adelante para escudriñar a través del parabrisas. 20 minutos más. La tormenta había llegado más rápido y con más furia de lo que nadie predijo. Para el mediodía del sábado, el lago se había convertido en una masa agitada de olas blancas y escombros. El servicio meteorológico emitió una alerta roja por tormentas. Apenas habíamos logrado asegurar la cabaña y ponernos en camino antes de que lo peor golpeara. Ahora, a casi las 9 de la noche del sábado, un día antes de lo previsto, finalmente estábamos entrando en nuestro vecindario. Las farolas estaban apagadas, dejando todo en la oscuridad, excepto por el destello ocasional de los rayos. La mayoría de las casas estaban oscuras, probablemente por cortes de luz. «Al menos mamá está en casa», dijo Hugo, señalando el cálido resplandor de la ventana de nuestro dormitorio. Dejó la luz encendida para nosotros. Fue entonces cuando lo vi. Un sedán, oscuro, aparcado junto al SUV blanco de Raquel en nuestra entrada. Incluso a través de la lluvia, pude ver que no era un coche que conociera. Mis manos se apretaron en el volante. «¿De quién es ese coche?», preguntó Hugo. «Probablemente de alguna amiga del club de lectura de tu madre», respondí, aunque el club de Raquel se reunía los miércoles, y normalmente lo hacían en la biblioteca. Tal vez alguien se quedó atrapado por la tormenta. Entré en la entrada, aparcando detrás del extraño coche, que tenía matrícula de Barcelona. La lluvia había disminuido a una llovizna constante, pero ambos estábamos empapados para cuando llegamos a la puerta principal. Busqué mis llaves, notando que el cerrojo de seguridad no estaba echado, solo la cerradura normal. La casa estaba en silencio cuando entramos, oscura, excepto por esa luz del piso de arriba. Dejé mi equipo, tratando de sacudirme la inquietud que trepaba por mi espalda. Hugo empezó a llamar a su madre, pero lo agarré del brazo. «No despertemos. A nadie», susurré. «Si mamá tiene una amiga, podrían estar durmiendo». Nos movimos a través de la oscuridad familiar de nuestro hogar, goteando agua sobre el suelo de madera. Al llegar a la base de las escaleras, escuché algo que me dejó helado. Risas, risas suaves e íntimas, provenientes de nuestro dormitorio. Luego comenzó el sonido, el crujido de los muelles de la cama, rítmico, inconfundible. «Mamá, debe estar», empezó a decir Hugo. Luego se detuvo. Incluso en la oscuridad pude ver cómo su rostro cambiaba a medida que comprendía. Los sonidos se hicieron más fuertes. El gemido de un hombre, la voz de Raquel, entrecortada y urgente de una manera que yo conocía demasiado bien. El cabecero de la cama, golpeando la pared en un ritmo constante que coincidía con mi corazón, que de repente latía con fuerza. «Papá». La voz de Hugo era pequeña, rota. Yo no podía hablar. Mi mente buscaba explicaciones, cada una más desesperada que la anterior. Tal vez era la televisión, tal vez estaba oyendo mal, tal vez... «Oh Dios, Marcos». La voz de Raquel cortó mi negación como una cuchilla. «No pares. Marcos, Marcos». El vecino de 3 calles más allá, que nos había ayudado con la valla el mes pasado. El que había sido tan amable, tan servicial, el que me sonreía mientras se acostaba con mi esposa a mis espaldas. Mi mano se movió sin pensamiento consciente, sacando mi teléfono.
Mis dedos temblaban mientras abría la cámara y le daba a grabar. Hugo me agarró la muñeca. «Papá, no lo hagas», susurró con urgencia. Miré a mi hijo. Vi mi propia devastación reflejada en sus ojos. «Necesito pruebas», le susurré de vuelta. Para el juicio. Los sonidos de arriba se intensificaron. El cabecero golpeaba la pared, ahora con violencia. Raquel gemía de una manera que no lo había hecho conmigo en años. Cada sonido era otro clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Comencé a subir las escaleras, con el teléfono firme a pesar de mis manos temblorosas. Hugo me siguió, con la respiración entrecortada que nada tenía que ver con nuestra carrera bajo la tormenta. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz de la lámpara se filtraba en el pasillo. A través de la rendija pude ver sombras moviéndose en la pared. Dos cuerpos entrelazados, subiendo y bajando. Marcos, sí, justo ahí. La voz de Raquel era extática, primaria. Mi mano alcanzó el pomo de la puerta. 18 años de matrimonio, 15 años criando a nuestro hijo, miles de días de confianza, amor y construcción de una vida juntos. Todo se reducía a este momento, de pie fuera de mi propio dormitorio, escuchando a mi esposa gritar el nombre de otro hombre. «Eso es, nena». La voz de Marcos retumbó. «¿Te gusta eso más de lo que recibes en casa?» «Dios, sí», jadeó Raquel en respuesta. «Mucho mejor. Diego, nunca». No dejé que terminara. Mi pie impactó contra la puerta, haciéndola saltar de golpe. La puerta golpeó la pared con suficiente fuerza como para agrietar el yeso. Por un segundo, todo se congeló. Una escena de destrucción que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Raquel estaba encima de Marcos. Tenía la espalda arqueada y el pelo revuelto. El rostro que me había sonreído esa mañana, que había besado a nuestro hijo antes de dormir durante 15 años, ahora estaba retorcido por el shock y el horror al vernos allí parados. Marcos estaba debajo de ella, con las manos en sus caderas, su expresión pasando del placer al terror en un instante. Mi teléfono lo capturó todo. Las sábanas enredadas, la ropa esparcida, la botella de vino en la mesita de noche, el Rioja Reserva que yo había estado guardando para nuestro aniversario el mes que viene. «Diego», gritó Raquel, intentando cubrirse desesperadamente. «Oh, Dios. No, no, no». El sonido que salió de mí no fue humano. 18 años de rabia reprimida, de pequeñas decepciones, de trabajar semanas de 60 horas mientras ella pasaba sus días en yoga y almorzando con amigas. Todo estalló a la vez. Solté el teléfono, aún grabando, y me abalancé sobre Marcos. Mi puño conectó con su mandíbula antes de que pudiera moverse. El satisfactorio crujido de hueso contra hueso lo envió rodando fuera de la cama, arrastrando a Raquel con él. Lo seguí al suelo, mis nudillos encontrando sus costillas, su estómago, cualquier lugar que pudiera alcanzar. «Diego, para», chilló Raquel, envolviéndose en una sábana. «Lo vas a matar». Marcos intentó defenderse, pero estaba desnudo, desorientado, y yo tenía la ventaja de la furia pura. Mi puño le partió el labio. La sangre salpicó la alfombra de nuestro dormitorio. La alfombra que Raquel había insistido en que debíamos cambiar el mes pasado. Ahora sabía por qué quería que todo fuera nuevo y fresco. «Papá», la voz de Hugo cortó mi furia. «Papá, ya basta». Marcos logró escabullirse, retrocediendo a gatas, con las manos cubriendo su entrepierna. Su cara ya se estaba hinchando y la sangre le brotaba de la nariz. Se puso en pie tambaleándose, buscando sus pantalones. «Lo siento», balbuceó a través de los labios rotos. «Diego, lo siento mucho. Simplemente pasó». «Lárgate», gruñí, avanzando hacia él de nuevo. «Fuera de mi casa». Marcos se dio por vencido con su ropa. Salió corriendo hacia la puerta, completamente desnudo, con su pálido trasero desapareciendo por las escaleras. Lo seguí, con Raquel persiguiéndonos envuelta en la sábana. «Marcos, espera», lo llamó ella. «Tu ropa». Pero Marcos ya estaba en la puerta principal, forcejeando con la cerradura. La abrió de un tirón y corrió hacia la tormenta, desnudo y sangrando. La escena habría sido graciosa si mi mundo no se estuviera acabando. Las luces de los porches se encendieron en la calle, el rostro de la vecina apareció en su ventana y luego desapareció rápidamente.
Marcos tropezó hacia su coche, intentando cubrirse con las manos. No encontraba las llaves. Probablemente estaban en los pantalones que seguían en el suelo de mi habitación. Terminó corriendo calle abajo, desapareciendo en la oscuridad empapada por la lluvia. En cuestión de minutos, todo el vecindario lo sabría. Por la mañana, sería el chisme de toda la ciudad. Me di la vuelta y encontré a Raquel derrumbada en las escaleras, sollozando en sus manos. La sábana se había resbalado, revelando el cuerpo que una vez adoré, ahora contaminado por el toque de otro hombre. ¿Cuánto tiempo? Mi voz era mortalmente tranquila. Ella levantó la vista, con el rímel chorreando por su cara. «Diego, por favor, déjame explicarte», suplicó. «¿Cuánto tiempo?», repetí. «4 meses», susurró en respuesta. 4 meses. Mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar su estilo de vida, mientras llevaba a Hugo a sus partidos, mientras dormía junto a ella, creyendo que teníamos un buen matrimonio. «Mamá», la voz de Hugo se quebró. Él estaba en lo alto de las escaleras, mirándola con tal devastación que me dolió el pecho. «¿Cómo has podido?». Raquel intentó alcanzarlo desesperadamente. «Cielo, por favor, tienes que entender». «No». Hugo retrocedió bruscamente. «No me hables. No me vuelvas a hablar en tu vida». Las palabras golpearon a Raquel con más fuerza que cualquier golpe físico. Se desmoronó, gimiendo, suplicando. «Hugo, no. Eres mi hijo. Yo soy tu madre». «Mi madre está muerta», dijo Hugo fríamente. «Tú solo eres alguien que se parece a ella». Nunca me había sentido más orgulloso de él, ni más desconsolado. «Prepara una maleta», le dije a Raquel. «Te vas esta noche. No puedes echarme de mi propia casa», protestó ella. «Ya no es tu casa», respondí, recogiendo mi teléfono que aún grababa, asegurándome de capturarla, cubierta solo con una sábana, sollozando en las escaleras. «Tienes 10 minutos para empacar. Luego, te vas». «¿A dónde se supone que voy a ir?», gimió. «No me importa. A casa de Marcos, a casa de tu hermana, al infierno. Duerme en tu coche». «Solo lárgate», respondí tajante. Se puso de pie con las piernas temblorosas. «Diego, por favor, podemos arreglar esto». «Terapia», intentó. 10 minutos, repetí. «O llamo a la policía y hago que te desalojen». «¿Bajo qué cargos?», me desafió. Levanté mi teléfono. «Alteración del orden público, adulterio. Elige tú misma». Miró entre Hugo y yo, buscando alguna grieta en nuestra determinación. Al no encontrar ninguna, huyó escaleras arriba. Podíamos oírla tirando cosas en una maleta, sollozando todo el tiempo. «Papá», dijo Hugo en voz baja, «creo que voy a vomitar». Lo guié al baño, le sujeté la cabeza mientras vomitaba, y luego me senté con él en el suelo de baldosas frías. «Mi hijo, mi valiente hijo, que acababa de ver su mundo implosionar. Siento que hayas tenido que ver eso», le dije. Yo no respondió. «Es mejor saber la verdad». Raquel apareció en el umbral con su maleta, vestida con vaqueros y un jersey. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. «¿Puedo al menos despedirme de mi hijo?», preguntó. Hugo ni siquiera la miró. «Lárgate», dijo con firmeza. Ella me miró con una última súplica en los ojos. «Diego», empezó. «Vete, Raquel, y no vuelvas», ordené. Ella se fue, arrastrando su maleta por los charcos de la entrada, cargándola en su SUV. Observé desde la ventana cómo se quedaba sentada en su coche durante 5 minutos, probablemente esperando que yo saliera a decirle que todo era un error, que podíamos arreglarlo. No lo hice. Finalmente, sus luces traseras desaparecieron en la noche, empapada por la tormenta. El despacho de Beatriz Santos olía a cuero y a dinero antiguo. La abogada de divorcios se sentó frente a mí, con su cabello plateado recogido en un moño severo y sus ojos afilados como instrumentos quirúrgicos. Me la había recomendado un colega que había pasado por un divorcio brutal y lo había ganado todo. «El video es demoledor», dijo, mirando las imágenes de mi teléfono por tercera vez. «Pero quiero más. El adulterio es una cosa, pero necesitamos establecer un patrón de engaño». Era lunes por la mañana, menos de 48 horas después de que echara a Raquel. Me había tomado un día libre, dejando a Hugo en el instituto, a pesar de sus protestas de que no quería ir. Necesitaba normalidad, aunque solo fuera una ilusión. «¿Qué tipo de patrón?», pregunté. Beatriz
Sacó un bloc legal. Irregularidades financieras, ausencias inexplicables, cualquier cosa que demuestre que usó activos gananciales para facilitar la aventura. Explicó. Pensé en nuestros extractos bancarios, los que Raquel insistía en gestionar porque se le daban mejor las finanzas. Mi portátil estaba en mi mochila. Había traído todo lo que se me ocurrió. Empecemos con las finanzas, sugirió ella. Lo que encontramos, en las siguientes 2 horas, me revolvió el estómago. Cargos de restaurantes en días que yo había trabajado hasta tarde, siempre para 2, siempre en lugares de los que nunca había oído hablar. Un cargo de hotel de hace 6 semanas, cuando supuestamente estaba visitando a su madre. Retiradas de efectivo en cajeros de partes de la ciudad que no tenía razón para visitar. Esto es bueno, anotó Beatriz. Pero necesitamos más contexto. ¿Cuándo empezaron los cambios de comportamiento? Hice memoria. Hace 4 meses. Dijo que coincidía con cuando se apuntó al gimnasio y empezó todo su cambio de imagen. Pide los registros del gimnasio. Si se veía con él allí, encontraremos un patrón, instruyó. Mi teléfono vibró. Raquel, otra vez. Me había llamado 43 veces desde el sábado por la noche. Había documentado cada intento de contacto, cada mensaje de texto, suplicando perdón. Una oportunidad más, que la dejara ver a Hugo. No respondas, aconsejó Beatriz. Deja que ella misma cave su propia tumba. Al mediodía, teníamos un cuadro claro. El asunto había sido metódico, planeado. Raquel había abierto una tarjeta de crédito aparte que yo no conocía, probablemente para ocultar gastos. Se había estado viendo con Marcos en hoteles cuando yo viajaba por negocios, o en su casa cuando su familia no estaba. Su familia, dije de repente. Marcos está casado. 2 hijos. Beatriz sonrió con una expresión depredadora. Mejor aún, citaremos a su esposa como testigo si es necesario. Nada como una mujer despechada para fortalecer nuestro caso, respondió. Mi teléfono sonó. El instituto de Hugo. Señor, soy el director García. Tenemos una situación. Su esposa está aquí, intentando ver a Hugo, me informó el director. No tiene permitido acercarse a él, dije, sintiendo cómo me subía la tensión. Hugo lo ha dejado claro. Él pasó de largo de ella, pero ella está montando una escena, negándose a irse, continuó. Llamen a la policía si es necesario. Estaré allí en 15 minutos, respondí. Llegué y encontré el coche de Raquel en el aparcamiento de visitas, ella dentro, sollozando. Hugo estaba en la oficina del director, mirando fijamente al frente con la misma furia fría que había visto el sábado por la noche. ¿Estás bien?, le pregunté. Me emboscó en el almuerzo, respondió. Empezó a llorar, suplicándome que la perdonara. Todo el mundo lo vio. La humillación en su rostro me rompió el corazón. Ya era bastante malo que su madre hubiera destruido nuestra familia. Ahora estaba destruyendo su reputación en el instituto. Yo me encargo, le aseguré. Caminé hacia el coche de Raquel y golpeé la ventanilla. Ella levantó la vista con una esperanza que se desmoronó al ver mi expresión. Si vuelves a acercarte a Hugo, pediré una orden de alejamiento, advertí. Es mi hijo, gritó ella. Deberías haber pensado en eso antes de abrirte de piernas para Marcos, le espeté. Las crudas palabras la hicieron estremecerse. Diego, por favor, cometí un error, suplicó. Un error es olvidarse de pagar una factura. Tú tomaste una decisión. Durante 4 meses tomaste esa decisión una y otra vez. Ahora vete, o haré que te arresten por allanamiento, afirmé con firmeza. Esa tarde, Beatriz llamó con más noticias. Marcos había huido a casa de su hermano en otra ciudad. Su esposa lo había echado después de que todo el vecindario presenciara su carrera desnudo bajo la tormenta. Ella iba a pedir el divorcio y quería saber si yo testificaría. Absolutamente, confirmé. De martes a jueves fue un torbellino de preparativos legales. Transferí nuestras cuentas conjuntas, aseguré la hipoteca a mi nombre, documenté cada activo. Los mensajes de Raquel se volvieron cada vez más desesperados. Por favor, Diego, te quiero. No significó nada. Me sentía sola. Piensa en Hugo. Estás destruyendo nuestra familia. Ese último casi me hizo reír. Yo estaba destruyendo nuestra familia. El viernes por la mañana, Raquel se presentó con un abogado, un tipo de traje barato de un despacho cualquiera.
Mi cliente quiere discutir una reconciliación, anunció. No va a pasar, respondió Beatriz de inmediato. Entonces tenemos que discutir la división de bienes y la custodia, replicó él. ¿Qué bienes? Beatriz sonrió. La señora Raquel no ha trabajado en 12 años. Todo está a nombre del señor Diego. En cuanto a la custodia, sacó una carpeta. Tenemos declaraciones juradas de Hugo, negándose a cualquier contacto con su madre, pruebas en video del adulterio, pruebas de engaño financiero y documentación del acoso en su instituto. El abogado de Raquel revisó los documentos, palideciendo con cada página. Además, continuó, Beatriz, estamos preparados para presentar cargos contra el señor Marcos por daños y perjuicios, lo que involucraría a su cliente en un litigio extenso. Esto es vengativo, estalló Raquel. Diego, estás siendo cruel. ¿Cruel? Me puse de pie. Cruel fue meter a otro hombre en nuestra cama. Cruel fue mentirme a la cara durante 4 meses. Cruel fue traumatizar a nuestro hijo. Esto es justicia, respondí. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, casi clínica, con sus luces fluorescentes y bancos de madera desgastados. Raquel se sentó al otro lado del pasillo con su abogado, vistiendo un vestido conservador que nunca le había visto, probablemente comprado específicamente para parecer una esposa afligida e inocente. Presidía la jueza Patricia Brennan, una mujer de unos 60 años, con ojos que habían visto todas las variaciones de la destrucción matrimonial. Revisó los documentos mientras Raquel se inquietaba, secándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo. Señor, Diego, comenzó la jueza Brennan, ¿podría presentar sus pruebas? Beatriz se puso en pie. Señoría, nos gustaría presentar la prueba de video del adulterio en cuestión, declaró. El alguacil instaló un portátil y pronto nuestra habitación, se mostró en la pantalla. El abogado de Raquel intentó objetar, alegando invasión de la privacidad, pero la jueza Brennan lo desestimó. Esto fue grabado en el propio hogar del señor Diego. Continúe, dictaminó la jueza. El video se reprodujo. Los gemidos de Raquel llenaron la sala. Varias personas en la galería se movieron incómodas. Raquel hundió la cara en sus manos mientras su voz resonaba en las paredes. Mucho mejor. Diego, nunca. Suficiente, dijo la jueza Brennan. Su expresión se había endurecido. Beatriz presentó a continuación los registros financieros. La tarjeta de crédito secreta, los cargos del hotel, los recibos de los restaurantes. Cada pieza de evidencia era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi futuro. Un futuro sin Raquel. También tenemos una declaración jurada de Hugo, anunció Beatriz. El menor. La jueza levantó la vista. ¿Qué edad tiene? 15 años, señoría. Insistió en proporcionar una declaración, respondió Beatriz. La jueza leyó las palabras de Hugo en voz alta. Las acciones de mi madre han destruido mi capacidad de confiar en ella o respetarla. Trajo a otro hombre a nuestra casa, a la cama que compartía con mi padre. Presencié las secuelas inmediatas de su traición. No deseo tener ningún contacto con ella ahora, ni en el futuro. Solicito que mi padre reciba la custodia total, sin visitas obligatorias con mi madre. Raquel sollozó audiblemente. Su abogado se levantó. Señoría, mi cliente admite haber cometido un terrible error, pero sigue siendo la madre de este chico. Cortarla completamente de su hijo es... Consejero, interrumpió la jueza Brennan. ¿Estaba su cliente pensando en su hijo cuando cometió adulterio en el hogar familiar? La gente comete errores, señoría. Mi cliente sufría negligencia emocional. El señor Diego trabajaba largas horas dejándola sola, continuó. No pude quedarme callado. Trabajé para mantener a la familia que ella estaba destruyendo, intervine. Señor Diego, por favor, advirtió la jueza. Tendrá su oportunidad de hablar. El abogado de Raquel continuó. Estaba sola, deprimida. El señor Diego estaba emocionalmente ausente. Objeción, dijo Beatriz. No hay pruebas de negligencia emocional. El señor Diego proveía para su familia. Aceptada, dictaminó la jueza. Raquel se levantó de repente. ¿Puedo hablar, señoría?, pidió. La jueza Brennan asintió. La voz de Raquel temblaba. Sé que lo que hice estuvo mal, pero Diego nunca estaba allí. Trabajaba constantemente.
Llevaba a Hugo a pescar, pero nunca me llevaba a mí a ninguna parte. Era invisible en mi propio matrimonio, así que se hizo visible para el Señor. ¿Marcos?, preguntó la jueza secamente. Me estaba muriendo por dentro. Raquel se volvió hacia mí. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que era guapa? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a una cita? ¿Cuándo fue la última vez que contribuiste con algo que no fueran quejas? Respondí. Señor, Diego, advirtió la jueza. No, señoría. Necesito decir esto, insistí poniéndome en pie. Trabajé semanas de 60 horas para que ella pudiera quedarse en casa. Pagué su gimnasio, sus días de spa, sus viajes con amigas. Nunca cuestioné los gastos. Nunca me quejé cuando estaba demasiado cansada para la intimidad, pero de alguna manera tenía energía para pilates a medianoche. Confié en ella, y mientras yo trabajaba para darle la vida que quería, ella se entregaba a otro hombre. «Me diste cosas». «No, amor», gritó Raquel. «Te di lealtad», dije en voz baja. Eso debería haber sido suficiente. La jueza Brennan ya había escuchado suficiente. «Señora Raquel, por su propia admisión, esta aventura duró 4 meses. Eso no es un error. Es un patrón de engaño. Expuso a su hijo menor a un trauma que requerirá años de terapia. Usó activos gananciales para facilitar su aventura. E incluso ahora está intentando culpar a su marido por sus propias decisiones», afirmó con firmeza. Se volvió hacia los documentos financieros. «Otorgo al señor Diego la custodia física y legal total del menor. La señora Raquel tendrá derechos de visita supervisada si, y solo si, el hijo accede a dichas visitas». No jadeó Raquel. «Además», continuó la jueza, dada la duración del matrimonio y la falta de historial laboral de la señora Raquel, ordenó una pensión alimenticia mínima de 800 euros al mes durante 2 años, dándole tiempo a la señora Raquel para ser autosuficiente. El abogado de Raquel empezó a objetar, pero la jueza lo cortó. El hogar conyugal y todos los activos adquiridos durante el matrimonio permanecerán con el señor Diego. Como las pruebas muestran que la señora Raquel usó fondos matrimoniales de manera inapropiada, la señora Raquel recibirá sus pertenencias personales y su vehículo, concluyó. «Señoría, esto es inconcebible», protestó el abogado de Raquel. «Consejero, su cliente tiene suerte de no enfrentarse a cargos penales por mal uso de activos matrimoniales. Le sugiero que le aconseje aceptar esta sentencia», respondió la jueza tajantemente. Raquel se levantó, temblando. «No puedes quitarme a mi hijo», gritó. «Sra, Raquel, usted se alejó de su hijo en el momento en que eligió su aventura por encima de su familia», respondió la jueza Brennan. «Lucharé contra esto», me gritó Raquel. «Lo recuperaré. No puedes alejarlo de mí para siempre». La jueza Brennan golpeó su mazo. «Señora Raquel, un estallido más y la acusaré de desacato. La sentencia se mantiene», declaró, mientras el alguacil escoltaba a Raquel fuera, aún sollozando y amenazando. No sentí nada más que vacío, ni triunfo, ni satisfacción, solo el eco hueco de 18 años colapsando en documentos legales. «Beatriz», me tocó el hombro. «Se acabó», dijo suavemente, pero ambos sabíamos que no era así, no del todo. La batalla legal estaba ganada, pero la guerra por la curación acababa de empezar. Han pasado 6 meses. 6 meses desde que la tormenta me trajo a casa antes de tiempo, desde que mi mundo explotó y se reformó en algo que apenas reconozco, pero que de alguna manera prefiero. Estoy en mi cocina, verdaderamente mía ahora, revolviendo huevos mientras Hugo repasa sus deberes de cálculo en la barra del desayuno. El sol de la mañana entra por las ventanas, que Raquel siempre mantenía cubiertas con esas pesadas cortinas que insistía en que necesitábamos. «Papá, creo que he clavado el examen de física», dice Hugo, sin levantar la vista de su trabajo. «Por supuesto que sí. Eres brillante», respondo con orgullo. Él sonríe, algo que ha ido volviendo lentamente a lo largo de estos meses. La terapia ayudó, pero sobre todo fue el tiempo y darse cuenta de que estamos bien, solo nosotros dos. «Lola me ha pedido ir al baile de invierno», menciona casualmente. «La chica de tu clase de ingeniería», pregunto. «Sí», confirma con una sonrisa. «Resulta que le gustan los tíos que entienden la mecánica cuántica». Me río.
Una risa genuina. Se siente bien. La casa es diferente ahora. Más limpia, de alguna manera. No solo físicamente, sino espiritualmente. La toxicidad que se había estado filtrando en nuestras paredes durante quién sabe cuánto tiempo ha sido expulsada. Repintamos el dormitorio. Hugo ayudó y compramos muebles nuevos. La vieja cama fue al vertedero el mismo día que Raquel se fue. Mi teléfono vibra. Es el hermano de Marcos. La mujer de Marcos se está quedando con todo. Pensé que querrías saberlo, dice su mensaje. No respondo. Dejé de preocuparme por Marcos en el momento en que salió corriendo desnudo de mi casa. Su destrucción fue obra suya. A través de la ventana de la cocina, puedo ver la valla que él ayudó a reparar. Probablemente debería contratar a alguien para rehacerla, pero sirve como recordatorio. La confianza se gana, no se regala. ¿Alguna noticia de ella? Hugo no termina la pregunta. No respondo simplemente. No es del todo cierto. Raquel envía cartas a mi abogada, suplicando contacto con Hugo. Vive en un pequeño estudio en el centro y trabaja en una cafetería de carretera. Me dijeron que se la vio la semana pasada y que se veía mal, como si hubiera envejecido 10 años en 6 meses. Parece que la bebida no está ayudando. Hugo no ha leído ninguna de sus cartas. Van directas a un archivo por si alguna vez las necesitamos por motivos legales. Él tomó su decisión esa noche y yo la respeto. Cuando esté listo, si es que alguna vez lo está, esa puerta podrá abrirse, pero no antes. Papá, dice Hugo de repente, esa tormenta fue lo mejor que nos pudo pasar. Dejé de cocinar y me volví para mirar a mi hijo. Tiene razón, por supuesto. Sin esa tormenta, podría haber pasado años más en un matrimonio ignorante con una mujer que no me amaba, que posiblemente nunca lo hizo. Hugo habría crecido viendo una relación construida sobre mentiras, pensando que eso era lo normal. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón, asiento. Desayunamos juntos, hablando de sus solicitudes para la universidad, sus planes para estudiar ingeniería. Quiere construir cosas, dice, cosas fuertes, cosas que no se rompan cuando llegan las tormentas. Al dejarlo en el instituto, lo veo caminar hacia el edificio con confianza. Sus hombros están más anchos ahora, su paso más seguro. El niño roto de hace 6 meses se ha convertido en un joven que conoce su valor. Conduzco hacia el trabajo pensando en la justicia, en la traición, en el precio del engaño. Raquel lo perdió todo. Su casa, el amor de su hijo, su vida cómoda, su reputación. Recibió exactamente lo que se merecía. Pero esto ya no se trata de venganza, se trata del después. La tormenta que destruyó mi matrimonio reveló la podredumbre bajo la superficie. Nos obligó a reconstruir sobre terreno sólido. Hugo y yo estamos más unidos que nunca. Estoy saliendo de nuevo, con cuidado, despacio, con una mujer que entiende que la confianza se gana en los pequeños momentos, no en los grandes gestos. A veces, tarde en la noche, me pregunto si Raquel también piensa en esa tormenta. Si se da cuenta de que su afán por sacarnos de casa aquel fin de semana fue lo que la llevó a su caída. La ironía no se me escapa. Ella nos empujó hacia lo mismo que la destruiría. La justicia, he aprendido, a veces viene envuelta en una tormenta eléctrica. Y a veces, solo a veces, las cosas que parecen desastres son en realidad bendiciones, limpiando los escombros para que algo mejor pueda ser construido. El pronóstico para hoy anuncia cielos despejados, me lo creo. Y así, hemos llegado al final de la historia de hoy. ¿Fue lo que esperabas o dio un giro que no viste venir? Tengo curiosidad por conocer tus pensamientos. Compártelos en los comentarios abajo. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de darle al botón de me gusta. Y si eres nuevo aquí, es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Traigo historias frescas y cautivadoras cada día. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima.